La tradición reformada con respecto a la santidad, necesariamente hay que tocar el tema de las obras, porque de alguna u otra manera la santidad tiene que ver con el modo de vivir del cristiano, ¿no? Con la ética cristiana, con la moral cristiana. Entonces, con las costumbres, con los modos de vivir. Entonces, yo creería que es imposible hablar de santidad sin hablar de obras, y es imposible ya en teología hablar de obras sin hablar de justificación, ¿no? Ujú. Atendiendo a esta polémica entre protestantes y católicos con respecto a justificación por fe y obras o justificación por medio de la sola fe, ¿no? Yo creo que Ujú. está dentro de lo que se puede tocar en la temática, si bien no es el centro de la temática abordar esta Ujú. cuestión, yo consideraría, y esto corregime vos, ¿no? Yo lo hago así a modo temerario para ensayar una respuesta, que la justificación y la santificación en el catolicismo no son dos procesos separados ni distintos. Es como que la justificación implica la santificación, de alguna manera, ¿no? No Ujú. diría que son términos intercambiables y sinónimos, pero diría que uno se implica con el otro, que están íntimamente imbrincados, justificación y santificación, y es por eso que en la teología católica es imposible hablar de justificación sin hablar también de las obras. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su amigo y hermano José Plasencia. Y bueno, en esta ocasión estoy contento porque tengo a un invitado especial. Pues más que invitado, realmente decidimos juntarnos para tener una charla informal, una plática. Vamos a pensar en voz alta y sobre algo que a los dos nos apasiona, nos encanta. Y la verdad es que pues dependemos 100%, ¿no? La palabra de Dios, lo que tiene que ver con la salvación, la gracia, la justificación, la santidad, cómo Dios nos transforma. Y bueno, como sabrán, Jonathan, él tiene una posición distinta a la mía. Él pertenece a la tradición reformada y bueno, pues vamos a contrastar quizás esta posición con la posición católica a medida que vayamos viendo este tema, ¿no? Es un diálogo, lo van a ver que esto es algo informal, pero pensamos que este formato nos puede ayudar a compartir algunas ideas y esto con miras a poder llegar a quizás a un mejor entendimiento. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Un abrazo hasta Salta, en la Argentina. Acá estamos en Salta, efectivamente, José, muchas gracias por la bienvenida y por este cálido saludo. Me hiciste acordar a Platón, viste que para Platón los diálogos son también un camino para encontrar la verdad, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, creo que cuando el diálogo es sincero, sereno y honesto, yo creo que los dos salimos enriquecidos, ¿no? Incluso si tu postura se confirma de una manera mucho más sólida, mucho más firme. Y cuando el diálogo es sereno, incluso el otro que cambia su postura también crece, también puede dar un pasito más en el conocimiento de la verdad. Así que yo creo que en un diálogo sereno, donde dos personas buscan honestamente la verdad, nadie pierde. Y eso es lo hermoso del diálogo, ¿eh? Sí, a mí en lo personal me encanta tener oportunidades para poder charlar con personas que quizás no están en la misma página que yo, pero muchas veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Porque muchas veces pensamos que estamos muy distanciados y de repente cuando nos abrimos al diálogo nos damos cuenta que quizás no estamos tan lejos como pensábamos, ¿no? Como nos imaginábamos. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jonathan. Muy bien, pues como ya hemos anunciado, ¿no? Queremos hablar sobre la santificación. Sabemos que este tema de la santificación
en la vida del creyente está íntimamente relacionado con justificación, está relacionado con la gracia divina. Hay distintos temas, ¿no? Y los vamos a tocar, pero sí siempre enfocándonos en la santidad, en la santificación, cómo la entendemos, qué nos enseña la iglesia, cuáles son algunas cosas que quizás por ahí, Jonathan, tú quisieras traer a la mesa, ¿no? Desde una óptica reformada. Y bueno, pues, ¿por dónde comenzamos, Jonathan? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué te gustaría traer a la mesa? Y vamos a desmenuzándolo. Vamos a desmenuzar lo que quieres traer a la mesa. Mira, podríamos comenzar explicando el término para hablar de santidad en el griego, ¿sí? Y cuál es la carga que tiene, ¿no? El término agios, agiaceto, santificado, ¿no? Cuando decimos agiaceto o no masú, santificado sea tu nombre, le decimos al Señor, ¿no? Bueno, podríamos ir tocando. Yo sé que acá el que maneja la teología sos vos. Yo soy un filósofo que por osadía se dedica a tocar algunos temas de la teología, pero no soy un teólogo. Así que, bueno, yo te diría que lo que sé es que la palabra agios significa apartado, separado para cumplir una misión específica. Además, también significa la santidad en esto de ser apartado y separado, que el modo de vivir de alguien que es separado, que es alejado de la masa común, debe ser distinto a cómo vive el mundo en general, ¿no? El resto de aquellos que no son apartados, digamos, ¿no? Yo creo que por ahí vendría a ser como el centro de la conceptualización, y seguramente vos podrás hacer ahí algunas distinciones más sutiles al respecto. No, sí, tienes razón, definiendo la palabra, ¿no? Ser santo significa ser apartado. Vemos esto ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo Dios separa tanto a sus ministros como todo lo que se utilizaba en el contexto del culto a Dios, todo era apartado, es decir, era separado, era consagrado, dedicado de una manera muy especial para Dios, para uso exclusivo de Dios. Entonces, en ese mismo sentido debe entenderse cuando hablamos de que somos santos, de que Dios quiere que seamos santos. Es decir, Dios nos ha comprado y nos ha separado de este mundo, nos ha consagrado para Él, para un uso exclusivo de Dios. Entonces, etimológicamente, yo creo que fue bueno que hayas traído esto a la mesa, Jonathan, para partir de ahí, ¿no? Porque podemos hablar mucho de la santificación, de la santidad, del proceso de santificación, pero siempre es bueno definir los términos, ¿no? En este caso, la palabra, la raíz de ser santo, ¿no? Santidad, como ya lo mencionaste en el griego, ¿no? En el Nuevo Testamento tiene esta idea de ser apartado para Dios. Y eso es el pueblo de Dios, ¿no? Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, somos mandados al mundo a alcanzarlo, pero también somos pertenencia, propiedad de Dios, comprados, separados, apartados para Dios. En ese sentido, somos el pueblo santo. Mm, y aún así, y sin embargo, Jonathan, ahora quizás aquí es donde se pone más interesante cuando comenzamos a ver cómo se aplica esa santidad a la vida del creyente, ¿no? Cómo nos convertimos en santos, cómo nos justificamos. Y aquí es donde quizás vamos a enfocarnos, ¿no? Creo que fuera del aire tú me comentabas, Jonathan, que te gustaría traer a la mesa también, obviamente viniendo de la tradición reformada, me hablaste del orden de la salvación, ¿no? No sé si quisieras platicarnos un poquito y ahí lo vamos Sí, sí. desglosando. Me hiciste acordar a la carta de Pedro, ¿viste? Cuando Pedro dice que los cristianos somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, ¿no? Hay una separación. El pueblo de Dios es un pueblo distinto, tiene su lugar en la patria celestial.
Entonces, de alguna u otra manera, nosotros sentimos, latimos, pensamos distinto, ¿no? Esperamos otras cosas, valoramos otras cosas. Ujú, La tradición reformada con respecto a la santidad, necesariamente hay que tocar el tema de las obras, porque de alguna u otra manera la santidad tiene que ver con el modo de vivir del cristiano, ¿no? Con la ética cristiana, con la moral cristiana. Entonces, con las costumbres, con los modos de vivir. Entonces, yo creería que es imposible hablar de santidad sin hablar de obras, y es imposible ya en teología hablar de obras sin hablar de justificación, ¿no? ujú. Atendiendo a esta polémica entre protestantes y católicos con respecto a justificación por fe y obras o justificación por medio de la sola fe, ¿no? Yo creo que Ujú, está dentro de lo que se puede tocar en la temática, si bien no es el centro de la temática abordar esta ujú. cuestión, yo consideraría, y esto corregime vos, ¿no? Yo lo hago así a modo temerario para ensayar una respuesta, que la justificación y la santificación en el catolicismo no son dos procesos separados ni distintos. Es como que la justificación implica la santificación, de alguna manera, ¿no? No Ujú. diría que son términos intercambiables y sinónimos, pero diría que uno se implica con el otro, que están íntimamente imbrincados, justificación y santificación, y es por eso que en la teología católica es imposible hablar de justificación sin hablar también de las obras, que Así claro, es. son obras del hombre, pero movidas por la gracia. Son del hombre, pero movidas por la gracia, sustentadas en la gracia. Así creo yo entender la teología católica, y la teología reformada yo creo que hace más la distinción entre justificación y santificación, ¿no? Es como que mientras que en el catolicismo están íntimamente imbrincadas, hasta conceptualmente yo diría que es imposible hablar de una sin la otra, ¿no? En el protestantismo yo creo que cobran más diferencias la justificación y la santificación en un proceso que se llama el ordo salutis, en latín el orden de la salvación. En el Sí. orden de la salvación, nosotros tenemos Tito 1 en adelante y Tito 2 y Romanos 8 del 28 en adelante, donde la reforma va a tomar lo que es el orden de la salvación en estos 5 elementos que son la predestinación, escogidos en él antes de la fundación del mundo, la regeneración, es decir, es el proceso mediante el cual Dios soberanamente nos cambia nuestra naturaleza, nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, que antes odiaba a la ley de Dios y ahora ama la ley de Dios, que antes amaba el pecado y ahora odia el pecado. Ese proceso de hacernos de nuevo, de hacernos una nueva criatura y darnos una nueva naturaleza, es un proceso soberano de Dios que para la reforma es monergista, es decir, donde Dios trabaja sin la libertad humana, sin el auxilio del ser humano, sin la participación del hombre. Después viene la justificación, donde ahí sí interviene el hombre ejerciendo fe, una fe que es don de Dios. Eh, en ese proceso donde el hombre cree en Dios, el hombre es justificado delante de Dios, en la cual en esa fe el hombre recibe los méritos de Cristo, se le imputan al hombre los méritos de las obras de Cristo. Entonces toda la vida santa de Cristo, que adquirió méritos, son adjudicados al hombre. El hombre vivió como pecador y sin embargo morirá como justo. Cristo vivió como justo y muere como pecador. En esa inversión que hay entre Cristo y el hombre se da el proceso de la justificación. Después la santificación es nada más ni nada menos que ese proceso a través del cual la justificación de Cristo va produciendo obras en nosotros, ¿no? Esos méritos de Cristo y esas obras de Cristo que habitan en nosotros por la fe y por la gracia, van produciendo en nosotros cada vez más un hombre cada vez más parecido a la imagen y semejanza de su Hijo. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En ese sentido, la Reforma plantea que el hombre no es salvo por las obras, sino para las obras, ¿no?
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y después viene la regeneración, que es, la glorificación, que es el proceso a través del cual el hombre ya puede mirar a Cristo y cara a cara, ya en el proceso escatológico, mira a Cristo cara a cara y se convierte en Él, ¿no? O sea, seremos como Él porque le miraremos tal cual es, ¿no? Esa es la glorificación para la reforma. Entonces, y ya con esto termino, es predestinación, regeneración, justificación, santificación y glorificación. Son esos, digamos, los momentos de la historia de la salvación de cada individuo, en los cuales Dios, a través de un proceso, nos va haciendo cada vez más parecidos a la imagen de Cristo, ¿no? Sí, así es. Sí, como bien señalaste, la Iglesia Católica ve la justificación como un proceso, y ahí entra lo que es la santificación. Y para términos de estudio, la Iglesia sí hace una distinción, pero como bien señalaste, no llega a la separación que sí llega la tradición reformada, ¿no? Donde no se concibe que el proceso de santificación o las buenas obras, como también señalaste, no se permite o no se concibe que el proceso de la santificación y las buenas obras cristianas eh, afecten la justificación, porque según tengo entendido, y aquí me corriges si me equivoco, pero según lo que yo tengo entendido, la tradición reformada no ve la justificación como un proceso que tiene su inicio cuando somos adoptados en la familia de Dios, y tendrá su consumación pues en aquel día, ¿no? Que como bien señalaste, que vamos a ser glorificados, ¿no? La redención, la resurrección del cuerpo. La iglesia sí ve la justificación como un proceso, ¿no? Y de ahí la necesidad de las buenas obras para la justificación final. Y aquí algunos se confunden, ¿no? Porque piensan que cuando hablamos de la necesidad de las buenas obras para la justificación, ellos imaginan que estamos diciendo que antes de ser adoptado en la familia de Dios, que antes de ser admitido en la familia de Dios, que tienes que hacer buenas obras para que Dios te pueda aceptar. Y bueno, Ah, no. sabemos que eso no puede estar más lejos de la verdad, ¿no? La Iglesia Católica enseña que tú eres recibido en la familia de Dios por la gracia de Dios por medio de la Por fe, supuesto. ¿verdad? Y una Ahora, vez que ya... Ujú, yo ¿ibas a estoy en comentar algo? contra, José, Ujú, yo estoy en sí. contra de aquellos que sostienen que el catolicismo es pelagiano o semipelagiano. Estoy Ujú, totalmente en contra. No hay ujú, nada más lejos del catolicismo que la postura pelagiana. Eh, de hecho, el Concilio de Trento, los cánones del Concilio de Trento combaten explícitamente el pelagianismo, ¿no es cierto? Entonces, ujú. no vas a encontrar ningún documento oficial de la Iglesia Católica que defienda el pelagianismo ni nada por el estilo. Así que en Sí, de eso yo hecho, creo que estamos en total coincidencia. sí, creo que sí, ¿eh? Y qué bueno que pusiste el dedo en ese punto, Jonathan. Así rápido, no quiero consumir demasiado tiempo, pero ahorita que me hiciste recordar el concilio que combate el pelagianismo y el semi-pelagianismo. Para los que dicen, ¿qué es eso? Pelagianismo, semi-pelagianismo, simplemente son herejías que dicen que el hombre tiene los poderes naturales para alcanzar la salvación, la justificación por sus propias fuerzas naturales. Eso es un error, porque todos dependemos 100% de la gracia divina. Y les voy a leer así rapidito un pequeño párrafo del Concilio de Ujú. Trento. Es el capítulo 1 en la sesión sobre la justificación, y dice así: el Santo Concilio declara en primer lugar que para una correcta y clara comprensión de la doctrina de la justificación es necesario que cada uno reconozca y confiese que, puesto que todos los hombres habían perdido la inocencia del pecado de Adán, dice, habiéndose convertido en impuros, y como dice el apóstol, por naturaleza hijos de ira, como se ha expuesto en el decreto sobre el pecado original, hasta tal punto eran siervos del pecado, éramos esclavos del pecado.
y estaban bajo el poder del demonio y de la muerte, que no solo los gentiles por la fuerza de la naturaleza, sino ni siquiera los judíos por la misma letra de Moisés pudieron liberarse o levantarse de ella, aunque el libre albedrío, debilitado como estaba en sus facultades e inclinado hacia abajo, no se extinguió en absoluto en ellos. Entonces, aquí se habla de la imposibilidad de que uno por sus poderes naturales pueda, ah, pueda justificarse o pueda salvarse. Aunque aquí, ¿tú estás de acuerdo en que el ser humano, después de la caída, después de que nuestros primeros padres pecan, desobedecen, eh, tú consideras que perdieron el libre albedrío o fue herido ese libre albedrío? Ujú. Mirá, eh, depende. En la Reforma hay una distinción entre las potencias naturales y las potencias obedienciales. Esta distinción surge de la prima secunde de la Suma Teológica en Santo Tomás de Aquino, donde Santo Tomás de Aquino dice que la fe en el hombre es una potentia obedientialis, no es una potentia naturalis, es decir, la capacidad que tiene el hombre de responder ante el llamado de Dios es una capacidad dada por el mismo Dios de manera sobrenatural, no es una capacidad con la cual el hombre nace. ¿Sí? Por eso el Capax Dei de la doctrina del catecismo católico no tiene que ver con una potencia natural, no es que el hombre nace con la capacidad natural de responder al llamado de Dios. Eso vendría a ser semipelagianismo justamente. El Ujú. hombre recibe por Dios esa capacidad de manera sobrenatural. Eso creería yo que es lo que sostiene la Iglesia Católica, ¿no? Que ya en el mismo llamado que le hace Dios al hombre a través de los sacramentos, a través de la predicación y a través de todas las señales y los medios ordinarios de la salvación, va también el poder para responder al llamado, ¿no? Entonces, por Ujú. eso es potencia obediencial. Sí. Entonces, siguiendo este esquema, si vos me aprobás que este es el esquema católico o no. Sí, sí. De hecho, la pregunta nada más era para ver si estábamos en la misma página. No quería asumir algo y luego construir sobre Sí, sí. esa premisa que tal vez tú no No, no, aceptarías, no. ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo y la reforma niega el libre albedrío como potencia natural Ujú, y lo afirma como potencia obediencial. Es decir, Dios nos habilita para responder a su llamado libremente, pero ujú, es una habilidad que para la Iglesia Católica viene a través de la gracia común o de la gracia preveniente y para la Reforma llega solamente a partir de la gracia eficaz, que sin la gracia eficaz, que es irresistible, no ujú, podría el hombre responder ante el llamado de Dios. Yo creo que ahí sí está la ujú. diferencia entre Reforma y catolicismo. Sí, ese sí es un punto en el que sí hay una diferencia. Por ejemplo, siguiendo a San Agustín, ¿no? La iglesia maneja este concepto de la gracia previniente, ¿no? Esta gracia puede ser recibida o puede ser rechazada. Los hombres pueden arrepentirse o pueden endurecer su corazón. Y a diferencia, como bien señalaste, ¿no? La tradición reformada dice que no define esa gracia como previniente, sino la llama la gracia eficaz. Y dice que Uh -huh, cuando esta gracia eficaz viene al hombre, no hay forma de resistirla, ¿no? Sino que esta gracia hace una obra irresistible en el hombre y ahí donde está la diferencia. La Iglesia Católica enseña que cuando viene esta gracia divina, viene y te llama, te compele, invita. te invita, te invita, pero el individuo aún puede decir sí o puede decir no, ¿verdad? Aquí tengo ¿Ya? el numeral del Catecismo 1987, dice así: la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Uh Am, -huh. sí, entonces, en ese punto, Jonathan,
¿tú todavía sigues con ese entendimiento de la gracia irresistible? ¿O es algo que estás discerniendo? ¿Cómo, en qué lugar te Sí, no, ubicarías? Ujú, yo, o sea, es como que yo te diría, yo tengo la postura tomada, pero no es una ujú, postura cerrada, es una postura ujú, abierta a la indagación, a la reflexión. eh, Como ya me van a conocer, todo el tiempo ujú, yo indago, todo el tiempo yo busco, ¿viste? Esa es quizá mi manera de ser, que se puede convertir en una especie de defecto, ¿no? De escepticismo caprichoso, digamos, ¿no? San Agustín dice en un libro que se llama De Predestinazione Sanctorum, de la predestinación de los santos, y también un poco en dono perseveranti, del don de la perseverancia, dice, la gracia añade en otro lugar, no solo nos hace venir al conocimiento de Dios, sino también nos da la fuerza para obrar lo que conocemos. No solo se nos da a par a creer lo que debemos amar, sino que se nos da la fuerza para amar aquello que debemos creer. Eh, de alguna manera, eh, la Iglesia Católica va a hacer más énfasis en que el ser humano nunca pierde el derecho a decirle que no al llamado de Dios, eh, que está en nosotros de alguna manera cobijar ese llamado, responder a ese influjo de la gracia, que es una invitación, pero no es solo una invitación que en la teología católica, la gracia no es una invitación que le dice al hombre, bueno, vení con tus fuerzas a mí, digamos, ¿no? No, 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 es una invitación que te da las fuerzas, pero que no te anula la voluntad libre, no te anula la voluntad libre para acoger desde también tu movimiento interno, que es la voluntad, el bolo, el quiero, ese llamado. En este sentido, antropológicamente, el catolicismo tiene la fortaleza de, de decir que, bueno, que Dios salva a la persona con las potencias de la persona, con las potencias naturales de la persona. Es decir, si la persona nace inteligente y volitiva, Dios te salva con la inteligencia y la voluntad. Entonces ujú, recoge al hombre entero, lo recoge en toda su integridad. Y me parece que filosóficamente, digamos, si se me permite decir así, ujú. filosóficamente, la postura católica es más consistente porque de alguna u otra manera podría ser leída la postura reformada como una postura que anula los principios operativos del ser humano, que son constitutivos de la naturaleza humana, de tal suerte que si el hombre tiene inhabilitados sus principios operativos, entonces la gracia no llega al hombre, porque no hay Ujú, ningún hombre ahí, ¿no? De alguna manera es como que no hay un sujeto ahí de la ujú. salvación, ¿no? Entonces, Sí. de alguna u otra manera, filosóficamente, la reforma vendría a caer en una especie de panteísmo. Solo está Dios, digamos, ¿no? Solo hay Ujú, gracia y no hay naturaleza, digamos, ¿no? Entonces podría ser mm, interpretada el sola gracia como una postura donde hay solo gracia y no hay naturaleza. Pero justamente en la teología hay un debate entre la ujú, relación entre la gracia y la naturaleza, y ujú. parecería que en ese debate lo que hace la reforma es barrer de fondo la naturaleza porque no hay principios operativos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con ese análisis que acabas de hacer, Jonathan. Y mientras te escuchaba, me vino a la mente la encarnación. Ahorita que hablabas de la parte, el elemento humano que Dios, es cierto, es por gracia, Dios toma la iniciativa, es su poder. Sin embargo, no significa que se erradica lo que es la naturaleza, ¿no? Del ser humano, sino que se le empodera, ¿no? Para que pueda, eh, en unión a Dios, pueda participar de esto, ¿no? A saber, dar su sí, a saber, responder de manera positiva a esta invitación a creer, al arrepentimiento de pecados. Pero la razón que dije que me vino a la mente la encarnación, Jonathan, cuando te escuchaba, eh, pensé en Cristo y sus dos naturalezas. En Cristo vemos que tiene una naturaleza divina, pero también tiene una naturaleza humana. Y, y esto sabemos que ha sido motivo de que algunos hombres lleguen al error. Algunos han cruzado ciertas líneas y se han equivocado a la hora de discernir
¿cómo funciona esto de que Cristo es 100% Dios, una naturaleza divina, y también 100% hombre, una naturaleza humana? Y esto solamente para compararlo con lo que tú decías, que es Dios el que hace la obra por su gracia, pero es el hombre el que también debe responder. No es, en cierto sentido, no es necesario negar la respuesta del hombre para poder afirmar al mismo tiempo que la iniciativa y el poder es de Dios para llevar a cabo precisamente esta salvación. ¿Cómo ves, Jonathan? No, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. A ver, ciertamente en la postura católica, si el hombre dice que sí, el mérito es de Dios. El mérito es de Dios, porque es Dios el que da la gracia, da la potencia obediencial. La Reforma no entiende el catolicismo ahí y piensa que es potencia natural. Claro, si fuese potencia natural, entonces ya no sería de la gracia. Entonces claramente sí estaríamos en el semipelagianismo, Sí. pero no es eso lo que sostiene la Iglesia Católica. O sea, yo no estoy en ese debate con un muñeco de paja, digamos, ¿no? Sí. Eh, o sea, Wow. claramente Dios corona en los méritos del hombre sus dones. Vendría a Sí, ser sí. como San la Agustín. postura católica. Sí. Claro, claro, Sí, claro. sí. Bueno, es una grata sorpresa escucharte decir eso, porque muchos, como señalas, Jonathan, muchos llegan a ese punto, ¿no? Incluso cuando llegan a ese punto de afirmar que la Iglesia Católica está dándole el crédito al hombre, porque el hombre responde, porque el hombre dice que sí, y incluso citan a San Pablo equivocadamente, ¿no? Al menos en este punto, citan a San Pablo cuando dice San Pablo que si es por obras, entonces ya no es por gracia, ¿no? Entonces, es una mala aplicación de esas palabras de San Pablo, porque creo yo que tú y yo también ¿No? estamos en la misma página de que esas palabras de San Pablo son verdaderas en su contexto correcto, ¿no? Es por gracia, porque si Por fuese por supuesto. obras, pues ya no sería gracia, sería como que Dios nos debe, ¿no? Como que nosotros Claro, traemos, eh, como que nosotros hacemos cosas y Dios se convierte en nuestro deudor. Y eso sí es problemático, eso es herético. Y yo creo que bueno, me da gusto que no estás cayendo en esa no, postura, ¿no? De afirmar que los católicos le damos no. gloria al hombre, ¿no? Mira, yo cuando yo te digo que estoy en una investigación, en un debate interno, en una procesión interna, es cierto. eh, y mis discordancias con el catolicismo son muy finas, ¿no? No tienen que ver con lecturas así absurdas del catolicismo, ¿viste? Al Ujú, menos yo trato de ser responsable en mis lecturas y no crear un muñeco de paja para destruirlo. A mí me da medio coraje cuando algunos reformados le hacen crítica al catolicismo sin entenderlo, ¿viste? ujú, ujú, Obviamente el coraje también que me da apologistas católicos que hablan de la reforma sin haber leído ni una página de Calvino. Eso ujú. también sucede, ¿no? Y por eso es importante que un acto de amor sea tomar la postura del hermano en lo más alto. Si yo Ujú. voy a debatir con el catolicismo, tengo que tomar el catolicismo en lo más alto. Y lo Sí. más alto es esta teología. Mirá lo que dice Agustín al respecto de la gracia de Cristo, que es uno de los cánones del concilio de Orange. Dice, él creyó, Pedro, ¿no?, que estaba en su mano el poder cumplir el deseo que sentía en su corazón de morir por él. Y pregunta a San Agustín, ¿quién había comenzado aún a darle esta pequeña caridad, sino aquel que prepara la voluntad y cooperando da cima a lo que comenzó obrando? Para producir en nosotros un acto de voluntad, Él tiene la iniciativa de la obra. Luego, independientemente de nosotros, obra para que queramos. Mas cuando queremos y queremos eficazmente, coopera con nosotros, con todo, sin el concurso suyo para que queramos o sin su cooperación cuando queremos. Nada podemos sin Él para las obras saludables. Está clarísimo, está clarísimo. O sea, acá lo que está en juego no es si todo lo que hay en el hombre viene de la gracia. Al menos yo nunca escuché ningún teólogo católico decir que hay algo que no viene de la gracia. Ujú. Entonces,
El debate no es No. si es de la gracia la salvación o es del hombre. Ese si ese es el tema, no hay debate. El debate es si el hombre puede o no puede resistir a ese llamado. Si el hombre tiene no solamente el derecho humano, si se quiere, ¿no?, de Sí. resistir al llamado y decirle que no a Dios, como cuando en el Evangelio dice, oh Jerusalén, cuántas veces quise traerlos como la gallina trae a sus polluelos y ustedes no quisieron, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces quise, dice el Señor, ¿no? Sí. Y O todo el Antiguo también, Testamento es una llamada de Dios al pueblo de Dios y es Dios llamando al pueblo y el pueblo medio que diciéndole que no también a Dios, ¿no? Es decir, sí, casi que el Antiguo Testamento es un poco eso. Entonces, de alguna u otra manera, digamos, el debate pasa más por ese lado, creo yo, José, que tiene que ver con esto, ¿no? Es el hombre capaz de resistir al llamado de Dios y me permito leerte un breve sí, texto sí, bíblico nada más a claro. fin de poder ilustrar esto que te estoy diciendo y Ujú. ya te escucho con todo gusto, ¿no? Porque dice el capítulo, eh, déjame ver, creo que es el 10, no, creo que es el 11. Dice el capítulo 11 de los Romanos, versículo 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y este sería el texto que sostiene la postura reformada, ¿no? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, atendiendo a eso, ¿no? A los que antes conoció, a esos predestinó, a los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó, a esos justificó? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, dice San Pablo, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también hay, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es de gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como Ujú. está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean ni oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en restitución y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre, ¿no? Entonces, de alguna manera acá la reforma va a sostener que al existir la predestinación antes de la fundación del mundo, Dios escogió en el vientre de Sara a Jacob y desechó a Esaú antes de que hubieran nacido, antes de que hubiesen hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios permanezca, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. En ese sentido, si es que es verdad la predestinación, entonces inevitablemente todos los predestinados, por ser predestinados por Dios, van a tener todos los medios adecuados y eficaces para llegar a la salvación. Entonces, ahí es donde la reforma resuelve el tema del libre albedrío con la predestinación. Y dice, claro, si hay predestinados y fueron antes de la fundación del mundo, y es Dios soberano y hace con la creación conforme a su plan que no será truncado, entonces dice la reforma, bueno, entonces efectivamente el hombre tiene libertad para decir que sí, pero ya no tiene potencia para decir que no. Entonces, termino con esto, dice la reforma. Así como antes de la gracia el hombre no tenía potencia para decir que sí, después de la gracia el hombre ya no tiene potencia para decir que no. Entonces, antes de la gracia no tenía potencia obediencial y después de la gracia no tiene potencia natural. Ese vendría a ser como el trabajo que hace Calvino en el libro 2 de Sí, la institución de la religión cristiana, que está sí, acá sí. también. Sí, eh, sí, ahí veo ya varias cosas en las que Calvino ahí se separa de lo que la Sí, iglesia viene a enseñar, ¿verdad? sí, sí. Me voy a regresar a lo principio que comentabas, ¿no? Sobre aquella pregunta que hacías, ¿no? Si el hombre puede o no puede resistir
a esta gracia divina, ¿no? A la gracia de Dios. La iglesia enseña que sí la puede resistir, no solo en el sentido de poder hipotéticamente hablando, sino en el sentido que así sucede, ¿no? Por ejemplo, en Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 7, el verso 51, yo creo que este pasaje va de la mano del pasaje que tú citabas, Jonathan, cuando mencionabas cómo Jesús, pues llora, ¿no? Llora delante de Jerusalén cuando les dice, tantas veces quise juntarlos a ustedes como la gallina a sus polluelos, pero no quisisteis, no quisieron. O sea, ahí vemos, es increíble la escena que tenemos delante, ¿no? Jesús llorando delante de este pueblo de corazón duro, diciendo, yo quise juntarlos, pero ustedes no quisieron. Y en adición a este pasaje que tú citabas, tengo aquí Hechos 7:51, es la predicación de Esteban a los líderes religiosos que no quisieron arrepentirse y recibir a su Mesías. Les dice esas palabras, Hechos 7:51, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que aquí se habla que por la dureza del corazón del hombre hay una resistencia al Espíritu Santo, hay una resistencia a la gracia divina. Entonces vemos que como Jesús enseñó, Dios Dios sí quiere que todos los hombres sean salvos, no solo no solo los que finalmente alcanzarán la gloria, que en el misterio de la predestinación están incluidos, que la iglesia, dicho sea de paso, ¿no? Al final por ahí tocabas también el tema de la predestinación. El debate no es si hay o no hay predestinación, porque como tú dices, no hay debate, sí hay una predestinación. La Iglesia Católica mantiene la predestinación, pero la Iglesia Católica no llegó a aceptar las propuestas de Juan Calvino en el siglo XVI o de algunos otros proponentes en el siglo V, en el siglo VI, principalmente el siglo V de la Iglesia. Entonces, pero para regresarnos y enfocarnos en si se puede o no se puede resistir a la gracia divina, al Espíritu Santo, pues yo creo que vemos con el pasaje de Jesús que tú citabas, en este pasaje del primer mártir de la iglesia, Esteban, también me vino a la mente las palabras de la carta a los Hebreos, donde dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, o sea, no resistáis al Espíritu Santo. Entonces, claramente vemos que Dios viene al hombre y no solamente existe la posibilidad de que el hombre diga no, que el hombre resista, sino que verdaderamente sucede, que el hombre resiste y el hombre dice no. Y yo creo que ese pasaje que tú citabas, Jonathan, es demoledor, porque Jesús dice, ¿cuántas veces quise? Jesús no dice, eh, ustedes no pueden, por eso no vienen a mí, sino dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Entonces, por eso la iglesia mantiene esa posición, ¿verdad? ¿Cómo ves, Jonathan? Sí, mira, yo creo que es un pasaje muy bueno ese, ¿no? Porque, a ver, una de las cosas que tiene que hacer todo cristiano es leer la Biblia entera. Yo tengo un amigo que es cura y me dice, bueno, pero tenés que leerla entera, o sea, hay que leer todos los textos, ¿no? Y claro, es un poco así, uno no puede escoger darle importancia a un texto que le conviene y restarle Ujú, importancia a otro texto que no apoya la teología de uno, digamos. Si uno cree en la Biblia, y toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿no? ujú, Yo creo que ese texto debe ser usado de esta manera, ¿no? Toda la Biblia es útil para enseñar, no partes, y partes sí, partes no, digamos, ¿no? Como diciendo, esta parábola no sirve, pero el texto de Pablo sí sirve. Bueno, sí, sí, eso sería un error, ese sería un error. sí. Entonces hay que tomarse en serio lo que dice Jesús porque no está fingiendo Jesús. Jesús no dice algo así como, bueno, eh, parecería que yo no quería buscar, pero en realidad no los estaba buscando, ¿no? Es decir, no miente Jesús cuando dice busco. Cuando dice busco es porque busca. Entonces, uno se toma en serio lo que dice Jesús, ¿no?
También Jesús dice, ¿no? Sine me non potes venire a mí, o sea, sin mí nada podéis hacer, si el Padre que me envió no los atrae hacia mí, ustedes no podrían venir hacia mí, pero eso habla de la gracia, y hasta donde yo sé, ningún católico me va a negar que nosotros vamos a Cristo por la gracia de Cristo, así que no hay debate, No, está fuera de discusión que vamos a sí, Cristo por la gracia, ¿eh? claro, Está fuera de, como diciendo, no hay debate al respecto. sí. Pero mirá lo que dice acá San Pablo en el capítulo 9 de los Romanos, Ujú. porque es un texto que si vos me ayudas ahora en vivo a resolver ese texto, y casi que me sacas cualquier objeción, porque es como un texto muy contundente al respecto. Si querés acompañarme, querido José, Ujú. el Sí, sí. capítulo 9 de los Romanos dice, viste que comenzó en el otro texto, en el 11, diciendo, no que Dios haya desechado a su pueblo. Entonces dice en el versículo 6 del capítulo 9 de los Romanos, dice, yo estoy en versión Reina Valera, ¿no? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Bueno, ¿y cuál es la promesa? Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, no cualquier hijo, sino el de Sara, y no el de Agar. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Fíjate que acá está la polémica, ¿no? La polémica está, bueno, si Dios escogió a Jacob antes de que nazca y aborreció a Esaú antes de que nazca, Dios es injusto. ¿Por qué Dios hace esa acepción de personas? Y acá está la oportunidad donde Pablo dice, no, lo que pasa es que Dios llama a todos, pero cada uno tiene libre albedrío de aceptar o no el llamado. De manera que Dios no es injusto, pero redobla la apuesta Pablo apostando por la soberanía de Dios y dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Ujú. Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, un reformado te va a leer los textos y te va a decir, mira, vos me estás hablando de que Israel resistió el llamado de Dios, bueno, porque fue endurecido por Dios. Y el católico te va a decir, bueno, pero si Dios ha endurecido a Israel, ¿para qué lo llama? ¿Acaso Dios es un hipócrita? Digamos, ¿no? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, y después dice, en el 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Está hablando de la salvación, está diciendo que la salvación responde al llamado de Dios, que ese llamado de Dios no depende de lo que el hombre quiere, ni de lo que el hombre Ujú. busca, ni de lo que el hombre hace, sino de la pura misericordia de Dios, que se manifiesta como predestinación
antes de la fundación del mundo. Vos sabés que busqué cardenales, obispos, curas. Yo tengo un amigo que es teólogo católico, doctor en teología dogmática católica, y Ujú. nadie me pudo convencer de que este texto no está quitándole al hombre libre albedrío y no está resolviendo la salvación en la predestinación antes de la fundación del mundo. Nadie pudo. Ok. Bueno, yo comenzaría por señalar que el misterio de la predestinación no puede ser sondeado del todo por el hombre. Tengo aquí en mis manos, no sé si vas a alcanzar a ver el título, está en inglés, se llama El misterio de la predestinación de John Salza, John como Juan. Es un autor católico, no sé si por Mira, ahí, si se mira qué alcanza a ver. buen libro. Sí, sí, Sí. Ajá. El misterio, ahí está, mira, John Salsa. sí, eh, sí. sí, entonces, este libro tiene como subtítulo, dice, El misterio de la predestinación, de acuerdo a la Escritura, la Iglesia y Santo Tomás de Aquino. Qué Eh, maravilla, sí, lo acabo de adquirir, apenas qué maravilla. comencé. Y sí, o sea, varias de las cosas que tú has dicho, él en su explicación que da, prácticamente lo explica como tú. Nada más que a la hora de querer sondear al 100% cómo funciona el misterio de la predestinación, pero también considerando que Dios no forza a nadie, ni que tampoco es hipócrita al decir que Él llama a la gente, pero que en la realidad no los llama porque no son predestinados. Es un misterio. Entonces, quise comenzar con eso para decir que nadie, ni antes de conversión, ni después de conversión, puede agotar o puede sondear del todo Sí, sí. este grande misterio. Sin embargo, si hay algunas cosas, no porque sea un misterio, muchos se confunden, ¿no, Jonathan? Piensan que porque es misterio significa que no puedes saber nada. No, Y claro, eso no es así. Misterio significa que no lo vas a agotar del todo, pero sí hay algunas cosas que no. sí puedes alcanzar con la asistencia del Espíritu Santo y con la revelación divina, ¿no? Siguiendo Sí, el pasaje que tú leías, Jonathan, voy a leer, de hecho, el siguiente versículo, estoy en Romanos 9, el verso 30. Yo sí. creo que estas palabras con las que continúa San Pablo pueden arrojar un A poco ver. de luz. Y dice así San Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Pero por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces vemos que el mismo San Pablo, después de expandir, de explicar, de iluminar la soberanía de Dios, porque recordemos que el contexto es el cómo los judíos debían entender que ellos, quienes se veían a sí mismos como el pueblo escogido de Dios, ahora, por decirlo así, Son estaban, desechados. exacto, estaban, por decirlo así, siendo desechados, siendo desplazados y dicen, a ver, ¿cómo somos el pueblo escogido de Dios? Y San Pablo empieza a hablar de la soberanía divina, cómo Él es el alfarero, cómo nosotros somos el barro, como si de alguna manera San Pablo le dice, miren, recuerden que a Dios le plació escogerlos a ustedes. Ahora Dios está haciendo algo semejante, así como por su pura misericordia los escogió a ustedes para darse a conocer. Ahora Dios, de manera análoga, está haciendo algo para con todas las naciones en Cristo. Y Él ahora, de manera soberana, por su gracia, está extendiendo lo que extendió otrora a Abraham y a su descendencia. Ahora, en Cristo, el descendiente de Abraham, se está llevando a cabo, pero de manera universal hacia todas las Sí, naciones, hacia los gentiles. sí, Y, ah, y más allá de que sí es cierto, en varios pasajes que acabas de leer, Jonathan, hay, hay cosas como se dice heavies, ¿no? Hay sí, sí. bastante carne, pero
cabe resaltar las palabras con las que concluye San Pablo después de que explica la soberanía sobre cómo Dios escoge extender misericordia primero al judío y después al gentil, pero termina con unas palabras que para mí son iluminadoras porque trae a la mesa lo que creo yo es el factor determinante que te coloca en el pueblo escogido o fuera del pueblo escogido, a saber, la fe. Pues dice San Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ahora resulta que han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel, que era el pueblo escogido, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Una paráfrasis pudiera ser, el que creyere en él se convierte entonces en parte de este pueblo escogido en Cristo Jesús de manera misteriosa, aún antes de la fundación del mundo, pero no sin el hombre respondiendo, no sin la No, fe, claro. no sin la fe del hombre, ¿no? Entonces, ¿a No, dónde y sin voy? las obras tampoco. Y sin las obras tampoco, ya entendiendo todo el proceso, no solo el inicio, sino ya todo lo que es el proceso, toda la vida vivida, la vida cristiana. Am, pero, entonces, sí es cierto, tenemos el misterio de la predestinación, pero yo creo que más allá de la explicación que se vaya a ofrecer sobre qué significa la predestinación, ninguna explicación debería ser aceptada que deje afuera la libre respuesta del hombre a saber la fe en Cristo, No, ¿no? ninguna, Ujú. ninguna. Entonces, a mí me pareció bien importante Y esas estamos últimas de palabras. acuerdo, José. Ujú. Sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo. Mira, San Pablo dice, tiene derecho Dios a tomar de la misma masa para hacer vasos de honra y otro para deshonra, y nosotros no podemos decir otra cosa que no sea amén. Tiene derecho, tiene potestad Dios para hacer con la creación lo que Él quiera. Ujú. Yo te pregunto, si Dios mandase a toda la humanidad al infierno, ¿Dios sería injusto? Únicamente si el hombre no tiene únicamente si el hombre no es responsable. Es decir, si Dios mandaría a la humanidad si Dios mandaría a la humanidad al infierno sin existir una responsabilidad real, habría Sí, injusticia, sí, claro, definitivamente, sí, sí, pero en Adán todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. exacto. O sea, que Dios si toma a la humanidad en bloque, vamos a suponer que Dios hoy decide, yo no quiero salvar a nadie, yo quiero que toda la humanidad, después de haber caído en Adán, se vaya toda al infierno. ¿Dios sería malo e injusto? No, no, porque en Adán todos pecamos, gracias a Dios, y ahí es donde uno puede vislumbrar un poco por qué la necesidad de este misterio de la predestinación. Cuando uno contempla lo que acabas de decir, cómo nuestro primer padre, Adán, falla, cómo nuestros primeros padres fallan, pecan, entonces uno puede entender, ok, tiene sentido el por qué Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, eh, a sabiendas de que el hombre fallaría y aún así continúa adelante con su proceso creativo. Dios sabía antes de crear al hombre que el hombre fallaría, pero aún así continúa porque sabemos que cuando el pecado abunda, la gracia Sobreabunda. sobreabunda y ya Dios tenía un plan desde antes de Claro, la fundación del mundo, claro. pero enfocándonos sobre si sería justo o sería injusto que cuando nuestros primeros padres pecaron, los hubiese mandado de manera instantánea e ¿Eh? inmediata a una condenación. La respuesta es no sería injusto, sería justo porque la paga del pecado es Pero muerte. bueno, Entonces, en ese sentido, sí, yo pienso que ahí, yo sí creo que San Pablo, cuando explica esto, está diciéndole a los hombres, hey, Dios no te debe. Le está diciendo al pueblo claro, judío, claro, ustedes actúan como que, por eso les dice, ¿no? Dice que ellos iban por la justicia, pero como por una ley de obras, como que si Dios te debe y Dios no te debe nada. Es cuando San Pablo más adelante explica, ¿no? Que entonces ya no sería gracia,
Si no sería, Sí, o sea, sería provecho. yo creo que ningún católico bien intencionado podría desconocer que Dios salva al que quiere, como quiere y cuando quiere. Y que en eso consiste la soberanía de Dios. Tiene derecho a salvar al que Él quiere, como quiere y cuando quiere. Es más, y te voy a decir una cosa, ¿no? Si el cristiano no vive en santidad, no tiene derecho a creerse un predestinado, ¿no? O sea, hay predestinación, la predestinación en sí es inescrutable, es un misterio por qué Dios ha predestinado. Dios dice en Efesios 1, dice para qué fue predestinado el hombre, pero no dice por qué, simplemente dice para qué, mira. Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No Sancho, ¿no? Santo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Entonces, de alguna manera, yo lo que te quería contar con respecto a la santidad es que la santificación es evidencia de la justificación. Cuando Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, las obras son el fruto y la fe es el árbol. Las obras muestran la autenticidad, muestran la vida de la fe. Si el cristiano no está siendo santificado, no tiene derecho a creerse ni justificado, ni regenerado, ni predestinado, ni nada, porque aquel que predestinó los fines también ha predestinado los medios, y los medios son la fe y las obras. Yo he lanzado hace poco una fórmula que me parece que soluciona el debate entre justificación por fe y obras. Yo digo, la justificación es por medio de la sola fe, pero la fe nunca está sola sin las obras. Quiere decir que es cierto que cuando nosotros creemos en Cristo, no hace falta nada más para ser salvo. Eso lo dice Pablo clarísimo. Si yo creo en Cristo, ¿qué me hace falta para ser salvo? Si mi fe es auténtica y es un don de Dios, no me hace falta nada. Pero ahora, yo puedo especular con eso y decir que puedo vivir cualquier tipo de vida porque la salvación es por fe. Y si yo no soy santificado, ¿cómo sé que estoy siendo justificado? Si la justicia no produce en mí obras de justicia, si la justificación no me santifica, ¿es auténtica la justificación? Es ahí donde San Pablo dice, examínese cada uno para ver si está en la fe. ¿Y qué es lo que tenemos para examinar nuestra fe, si nuestra fe es auténtica o no? ¿Estoy siendo santificado? ¿Estoy cumpliendo los mandamientos? El que me ama cumple los mandamientos, eso dice el Señor. Entonces, Sí. nosotros tenemos los mandamientos como regla, como guía, como espejo para poder mirar nuestra vida interior y nuestra santidad. Y ese es el espejo que tenemos para saber si creemos o no creemos. ¿Y de qué me sirve a mí, por ejemplo, ganar un debate si la pierdo a la persona, por ejemplo? Sí, de hecho, esa frase a mí me gusta repetirla, ¿no? De nada sirve que ganes un debate si pierdes el alma de la persona a la que supuestamente tú le ganaste un debate, ¿no? Y sobre este tema, Jonathan, esto que estás comentando, ¿no? Ya, porque al final queríamos llegar a la santificación, ¿no? A la aplicación Uh -huh. de la gracia y cómo sucede este proceso de justificación, de salvación, de santificación, cómo nos salvamos, ¿no? Voy a citar rápidamente otra vez al Concilio de Trento en su capítulo 10, en la sesión de la justificación. Dice así, justificados pues y convertidos en amigos de Dios, avanzando de virtud en virtud, se renuevan, como dice el apóstol, de día en día, es decir, mortificando los miembros de su carne y presentándolos como instrumentos de justicia para la santificación. Ellos, mediante la observancia, y aquí entra lo que decías tú, Jonathan, mediante la observancia de los mandamientos de Dios y de la iglesia, Por porque aquí supuesto, también entra el por rol de la supuesto, iglesia para enseñar, ¿verdad? por supuesto. Dice,
y dice, y cooperando la fe con las buenas obras, que ahorita podemos hablar un poquito de esto, ¿no? De esta cooperación, cooperando la fe con las buenas obras, aumenta en aquella justicia recibida, se refiere a la justicia inicial, cuando recién fuiste Sí, incorporado a sí, la familia de sí, Dios. sí. Dice, aumenta a aquella justicia recibida por la gracia de Cristo y se justifican estas personas aún más, como está escrito, el que es justo, justifíquese aún y no tema ser justificado hasta la muerte. Y también ves que por las obras el hombre es justificado y no por la fe solamente. Bueno, aquí está citando a Está Santiago, perfecto, a Santiago 2:24, ¿no? está perfecto. El que niega ese texto está negando la Biblia. Exacto. Entonces, esta es la razón por la que la Iglesia Católica se ha mantenido firme cuando nos enseña que la justificación envuelve un proceso. Y aquí es donde hay una discrepancia, ¿no? Porque los reformadores, que se les conoce como los reformadores magisteriales, ya sea Lutero, Juan Calvino, Zwingli o John Knox, ellos mantienen que la justificación propiamente hablando no sería un proceso, sino que sería un acto que ocurre al inicio de la vida cristiana y dicen ellos que el resto sí es importante, pero el resto ya no es justificación, sino sería la santificación y solo serían productos o frutos, pero no son parte del proceso de la justificación. Y aquí es donde sí hay un punto de controversia entre la Iglesia Pero Católica, ¿verdad? sí, Ujú. pero ¿sabes por qué Adelante. se da, creo yo, Ujú, esa controversia? Porque la Iglesia Católica está tomando un concepto de justificación presente en la Escritura y la Reforma está tomando otro concepto de justificación también que está en la Escritura. ujú, Hay una justificación legal, de hecho, la carta de los romanos se escribió en un griego tolemaico, que es el griego de los juristas, en el que se formó Pablo en la escuela de Gamaliel, justamente para mostrar cómo la justificación se da en un instante por la fe. En cambio, Santiago está hablando en un ático que le permite hablar de un proceso. Mirá lo que dice Pablo en el capítulo 4 de los Romanos, para entender cómo cuando la Reforma habla de justificación, está hablando de ese instante en el cual el hombre ha creído. Y el catolicismo toma a Santiago, que habla de la justificación como aquel proceso en el cual Dios nos va haciendo cada vez más justos. Y las dos son verdad, porque vos como católico no me podés negar que si yo soy un ateo y ahora mismo creo en Jesucristo y confieso a Jesús como Señor y Salvador y creo en Él y me arrepiento de mis pecados, vos como católico no podés decirme, no, no sos salvo. No podés no, no, decirme así. ¿No? no, sí. O sea Mirá, que, adelante, te dejo que leas ese pasaje. sí, leamos y después sigamos. Mira, dice, Ujú, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque Abraham, si fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino más bien cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, fíjate que acá San Pablo está diciendo que si la justificación fuese como una recompensa por nuestras obras, no sería la gracia la que opera. Pero como es por gracia, entonces ya no son necesarias las obras. Eh, yo sé que hay una distinción entre obras de la ley, obras rituales ujú. y obras del Evangelio, ¿no es cierto? Sí, Que es todo un debate en la teología de qué sí, obras está hablando Pablo cuando dice no por obras, ¿no? Así que me encantaría escucharte, sí, así sí. me ilustras un poquito al respecto, Sí, amigo. gracias. Qué bueno que leíste ese pasaje. Leíste el mejor pasaje que pudiste haber leído para poder interactuar bien sobre este tema. Sí, Ese sí, pasaje es excelente porque ahí San Pablo está hablando de lo que en teología se conoce como la justificación inicial.
cómo recibes esta justificación de Dios, cómo entras a la familia de Dios, cómo eres incorporado al Así, pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y como bien así dice es. San Pablo, esto es por una gracia, porque recordemos que el contexto es que los judíos pensaban que porque ellos estaban tras de una justicia como por medio de ley, de esfuerzos, como que si Dios te debe, ¿no? Y San Pablo dice, no, no es así la cosa, es por gracia, porque si fuese como ustedes dicen, entonces la salvación ya no sería por gracia, sino que ustedes harían de Dios su deudor. Es como que si Dios te debe y ahora te va a pagar. Y San Pablo le dice, no es así como te conviertes en un hijo de Dios, en un miembro del pueblo de Dios. Y la Iglesia Católica 100% afirma lo que San Pablo afirma y lo que tú también has confirmado, ¿no? Ahora, donde, donde, donde ya veo que muchos, algo que yo veo que muchos no consideran al hablar de justificación es el resto del proceso. Se enfocan en la parte inicial. Por ejemplo, No, tú es hace un un momento error. decías, ujú, decías, ¿no? Lo que dice la teología reformada de cómo eres salvado o justificado por la gracia, por medio de la fe, sin que tú traigas nada a la mesa. Eso es hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? La Iglesia Católica sí afirma lo mismo, que eres salvado o eres incorporado al pueblo de Dios por la gracia, por medio de la fe. Ahora, habiendo entrado a la familia de Dios, no es el final, sino que es el comienzo. No, Entonces, claro. la iglesia lo que hace es que no se detiene donde se detienen, a mi juicio. La iglesia no se detiene donde se detienen los reformadores. La iglesia expande el resto de la vida cristiana y tomando de la Sagrada Escritura, iluminada por la tradición apostólica, Perfecto. la, la iglesia dice, entonces debes continuar, como tú decías hace un momento, en obediencia a los mandatos de Cristo, Ah, aumentando, creciendo en gracia, aumentando esta justificación por gracia, por medio de la fe, y la iglesia contempla el resto del proceso y la iglesia dice, todo este proceso el proceso, perdón, es por gracia, es por medio de la fe, y a todo este proceso lo debemos considerar justificación en sus diferentes fases, justificación inicial, el desarrollo o el aumento y la justificación final. Y aquí yo quisiera leerte a San Pablo capítulo 2, San Pablo capítulo 2, el verso 6, porque alguien me puede estar escuchando, ¿no? Jonathan, y puede decir, ay, José, ya estás hablando de una justificación final y dices que ahí sí entran las obras cristianas, pero esos son inventos tuyos, son inventos de Roma. Bueno, voy a leer a no, San Pablo, ¿no? San Pablo en muchas Romanos 2:6 dice así, hablando de Dios, hablando del juicio de Dios, en el versículo anterior está hablando del juicio de Dios y dice, el cual Dios, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus conforme a obras. sus obras. Así es. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra Ah, e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, claro. sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, en lugar de buenas obras, pues malas obras aquí, ¿no? Amén. Eh, y dice, y me encanta lo que dice, el judío primeramente y también al griego, El gentil. al Sí, sí. gentil, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío Ahí primeramente está. y Estoy también de acuerdo. al griego, porque no hay acepción de personas para Así con es. Dios. O sea, En- ¿quién tiene derecho a Ujú, pecar? ¿Quién tiene derecho a decir, pecaremos pues, porque la justificación es por fe? Eso es lo que dice Pablo en un momento, ujú, ¿viste? Pecaremos pues para que abunde la gracia. De ninguna manera, porque nosotros fuimos llamados a la santidad. Mira, yo te voy a leer un texto del cardenal Newman, Henry ujú. Newman, que dice en un libro que se llama Escritos Escatológicos. Él Ok, dice, los hombres preguntan a veces, ¿por qué es necesario profesar la religión? ¿Por qué deben ir a la iglesia? ¿Por qué tienen necesidad de observar
ritos y celebraciones? ¿Por qué necesitan vigilar, orar, ayunar y meditar? ¿Por qué no es suficiente ser justo, honrado y sobrio, benevolente y virtuoso, y de esta manera ser salvo? ¿Acaso no es este el verdadero y real culto a Dios? ¿No es el pensamiento y la conducta el modo más aceptable de venerarlo? ¿Cómo pueden agradarle sometiéndose a ciertas formas religiosas y tomando parte en ciertos actos religiosos y ceremonias? Y si deben hacerlo, ¿por qué no pueden elegir sus propias formas y sus propios ritos? ¿Por qué deben venir a buscar esos ritos a la iglesia? ¿Por qué deben participar de lo que la iglesia llama sacramentos? Respondo que deben hacerlo así, primero de todo y especialmente porque Dios dice que lo hagan. Pero además, señalo que vemos esta simple razón porque tendrán un día que cambiar su estado de ser. No deben estar aquí para siempre. La relación directa con Dios ahora, la oración y cosas semejantes pueden ser necesarias para un encuentro apropiado con Él en el futuro y una relación directa de su parte con ellos. Lo que llamamos comunión sacramental puede ser necesaria en algún momento imprescindible para preparar su misma naturaleza a resistir la visión de Él. Entonces, claramente nosotros tenemos en la iglesia todo lo necesario para la salvación. Dios le ha dado a la iglesia todo lo necesario para la salvación. Y dentro de eso, el cumplimiento de las normas, los ritos, la disciplina, la obediencia. La Biblia dice, obedezcan a sus pastores, como quien tiene que dar cuenta sobre ellos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, es lo que yo siempre le digo a mis hermanos protestantes, hay que leerla la Biblia entera, hay que leerla entera. Si no la vas a leer entera, no la leas, porque yo no puedo elegir los evangelios cómodos y los textos cómodos y dejar de lado los textos incómodos. Al menos yo me dejo interpelar por toda la Biblia y me parece que eso es lo que tiene que hacer todo cristiano. Entonces, Sí. yo pregunto, ¿cuándo llega la salvación al cristiano? ¿Al final del proceso o al comienzo del proceso? Esa vendría a La ser una pregunta, Sí, ¿viste? sí, es una pregunta, excelente. Bueno, en la Sagrada Escritura, se maneja la salvación, hay pasajes donde los apóstoles van a hablar de salvación en tiempo pasado, se dice que fuimos salvados y que hemos sido justificados, tiempo pasado, Sí, sí. pero también hay otros, pasajes en la Escritura donde se habla de salvación en tiempo presente, estamos El siendo que salvados por y gracia sois, dice, ¿no? por así es. Y también hay otras porciones en la misma Sagrada Escritura que hablan El de que perseverare salvación, hasta el final será será salvo. salvo. O San Pedro, ¿no? En el libro de los Hechos, donde está hablando, de cómo no hay diferencia entre judíos, dice: "Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvados, tiempo futuro". O bien como el pasaje que leía yo, ¿no? De Romanos 2 verso 6, donde maneja la salvación en tiempo futuro, ¿no? La ubica en el juicio final. Entonces uno pudiera, preguntarse, pues, ¿cuál es, no? O es tiempo pasado, o es tiempo futuro, o fuimos salvados, o seremos salvados. Y la respuesta que me encanta, la respuesta católica, no es lo uno o lo otro, son ambas cosas. Fuimos salvados Perfecto, en el momento que fuimos incorporados al perfecto. pueblo de Dios, cuando fuimos regenerados, cuando nacimos de nuevo, y también cuando, como bien has dicho, Jonathan, cuando perseveramos, en esa obediencia al Evangelio, o en palabras de San Pablo aquí en Romanos capítulo 2, cuando perseveramos en el bien hacer, somos recompensados con la vida eterna. Y este punto de la recompensa, Jonathan, a mí me ayudó bastante cuando yo era un seminarista en un seminario bautista. Ajá, Tuve por uno de mis profesores al doctor Tomás Schreiner. El doctor Tomás Schreiner, excelente maestro, un excelente cristiano, pero él, sin darse cuenta, a mí me ayudó bastante, porque yo venía de una tradición, Jonathan, en la que a mí de alguna manera, directa o indirecta, se me inculcó que se me enseñó, tal vez de manera indirecta, a no ver la salvación o la vida eterna, como una recompensa en ningún sentido.
porque yo entendía que hablar de la salvación o de la vida eterna como una recompensa, eso supuestamente aniquilaba la La gracia gracia, divina. Ujú. ¿no? Y Y la fue este parábola de los doctor, talentos, exacto, ahí está la parábola de los talentos, ¿no? Cuando le dice al que no hizo nada, al que no hizo nada con aquel regalo inicial, le dice, siervo inútil, eh, te di, te di esto, te di esta gracia y no hiciste nada con ella. Y pues sabemos lo que dice el Señor, ¿no? Que será echado en las tinieblas de afuera. mira, Y adelante, Jonathan, te mira dejo lo que que dice. ahorita continúo. Sí, Ajá. no, pero mira lo que dice Calvino. A ver. Pasajes de la Biblia que le atribuyen justicia a las obras de los hombres. Ujú, ok. O sea, ¿Es en la Calvino, institución? Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 17. Pasajes que atribuyen la justicia y la vida a las obras de los creyentes. O sea, José, Calvino dice exactamente lo que está diciendo vos. Y estamos muy de acuerdo en casi todo. Ujú. Estamos muy de acuerdo en casi todo. Ahora, efectivamente, yo estoy hoy muy cerca de la teología católica en muchas cosas, porque considero, y ahí sí yo creo que es, pero ese ya es para otro tema, que yo tengo que obrar la salvación, no solo son las obras de los mandamientos, sino también someterme a la autoridad de la iglesia, que es la que Dios ha dejado para la salvación, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y Dios enviaba a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos, dice Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Iba Sí, sumando a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Algo así dice, sí, sí. Y ese pero, pasaje es pero es excelente importante la para, iglesia, sí, sí, ese pasaje que has citado de que Dios iba agregando a la iglesia a los que habían de ser salvos, es excelente, ¿no? Para ver cómo la iglesia no está sola, ¿no? Sino está asistida y movida por la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Digo esto porque algunas veces por supuesto. cuando en algunos temas controversiales uno trae a la mesa esto que vemos en la revelación divina, de que la iglesia no está sola, no está a la merced de la debilidad humana, porque algunos dicen, sí, pero la iglesia se puede corromper, los hombres son caídos, y ¿cómo sabes que a través de los siglos no se echó a perder todo? ¿Cómo no se echó a perder, por decirlo así, el proyecto de Jesús? Y bueno, yo les Mm, digo, sí, pero recuerda que la iglesia no está sola. La iglesia tiene la promesa del Salvador, tiene la asistencia del Espíritu Santo, y más allá de nuestros desaciertos, de nuestros pecados, de nuestros escándalos, al final del día, por arriba y encima de todo el drama de la experiencia humana, está la asistencia y la guianza del Espíritu Santo, como bien ha señalado, ¿no? por Era Dios quien iba supuesto. agregando a los que habían de ser salvos. Hace un momento, Jonathan, tú trajiste algo a la mesa que no me gustaría que se nos escape el tiempo y no tocar al menos un poco este tema de la fe y las obras. Pienso yo que sería bueno. Si me permitís, quiero leerte aquí de Santiago, Santiago capítulo 2. Voy a leer aquí del verso 18 en adelante y dice así, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mi fe, por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente? Y es por eso que en mi diálogo con hermanos separados, con protestantes, cuando ellos me dicen que solo es fruto, cuando me hablan de las obras como fruto innecesario, un fruto inevitable que forzosamente tiene que venir si es que eres un verdadero escogido. Y yo les digo, Sí, tienes que matizar un poco porque ahí entra lo que es la respuesta del hombre. Por eso vemos cómo este lenguaje, lo voy a volver a leer, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces aquí puede por uno supuesto. pausar y decir, a ver, ¿cómo está el asunto?
cómo que las obras perfeccionan la fe? Bueno, de acuerdo a lo que vemos aquí, sí, dice, la fe se perfeccionó por las obras Claro, y se cumplió la escritura que dice, claro. Abraham creyó a Dios y le fue contado por Y le fue justicia contado por justicia, ¿no? y fue llamado amigo de Dios. Y luego ve lo que dice el 24, Jonathan, dice así, Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, obviamente se entiende, ¿no? Obras cristianas, obras de la gracia por el Espíritu de Claro, Dios. claro, claro. Claro. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y yo creo que este pasaje es bueno porque muchas veces en diálogos, en el debate, en la controversia, siento como que de repente, eh, como que no nos escuchamos, ¿no? Y yo creo que este pasaje arroja bastante luz. ¿Cómo ves, Jonathan? ¿Algún pensamiento que te venga sobre este pasaje en concreto? ¿Sabes por qué dice que no somos salvos solo por la fe? Porque había cristianos que creían que somos salvos solo por la fe, porque interpretaban de esa manera algunos textos que había escrito ya San Pablo, algunas cartas de San Pablo. Claramente, mira lo que dice San Agustín acá, dice, Dios actúa con misericordia cuando ayuda y con justicia cuando no ayuda. Debemos, pues, odiar a los réprobos, no sabiendo en efecto quién pertenece al número de los predestinados y quiénes no, debemos dejarnos prender por la bienquerencia del amor hasta el punto que deseemos la felicidad de todos. No debemos separar el trigo de la cizaña, dice San Agustín, de la gracia y de la predestinación. Eh, nosotros tenemos que cumplir los mandamientos. Tenemos que cumplir los mandamientos. Lo que dice Calvino es, ¿hay algo que le falte a la fe cuando es sincera e invoca a Dios por primera vez como Señor y Salvador? ¿Hay algo que le falte a la fe que es don de Dios como potencia redentora? ¿Qué le falta a aquel que invoca al Señor Jesucristo con todo su corazón y lo confiesa con su boca? ¿Qué le falta para ser salvo? Y vos como católico no me podés decir que le falta algo. Lo que me tenés que decir es, bueno, ahora creíste, tenés la salvación, bueno, hacela, obrala la salvación. San Pablo dice, sigan obrando su salvación con temor y temblor, porque es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. A mi salvación la tengo que poner en obra, la tengo que hacer trabajar, como la parábola de los talentos, ¿no? Dios me dio la salvación, sí, hacela trabajar, ponela a trabajar a la salvación, da frutos de salvación, viví una vida de salvación. Entonces, en la vida práctica, el protestante y el católico tienen que vivir exactamente igual. El protestante, por creer en la sola fe, no tiene derecho a vivir una vida más liviana, no tiene derecho a vivir una vida más licenciosa. Todo lo contrario, Ujú. porque el protestante sabe que en las obras se reivindica la salvación y que la santificación es evidencia de la justificación es evidencia de la regeneración y la regeneración es evidencia de la predestinación. Ujú. Entonces, en la vida práctica, católicos y protestantes tenemos que cumplir los mandamientos. Tenemos que poner por obra la salvación con temor y temblor y tenemos que saber que si no perseveramos hasta el final, vamos a perecer. Eso Sí, lo dice la Escritura. Para Calvino la perseverancia es un don de Dios, para el catolicismo también. En ninguna parte del catecismo te va a decir que que la salvación es por gracia y la perseverancia es por naturaleza. No, no. la perseverancia también es un don de la gracia de Dios. Te- Nosotros, los católicos y los protestantes, afirmamos que todo viene de la gracia y que el sí, hombre tiene una responsabilidad con esa gracia. Por eso vos fíjate que las disputas teológicas son mucho más sutiles que los católicos afirman que es la gracia y el hombre, y los reformados afirman sola gracia. No, te- no hay ninguna parte donde la teología católica afirme que hay algo que no viene de la gracia, que hay algo que no está movido por la gracia. sí, Obviamente todo, que nosotros tenemos que cooperar con la gracia. Escúchame, claro. si yo no coopero con la gracia, entonces ya no hay un ser humano acá. ¿No? Pero sobre la fe sola, este, este pasaje que leí de Santiago, capítulo 2,
pues sí, ¿verdad? Nos habla de que el hombre es justificado por las obras. Obviamente cuando dice las obras, no se refiere a las potencias naturales del ser humano, Ujú. sino está hablando de las obras de la gracia de Dios, ¿verdad? Por Y supuesto. dice, ujú, ok, pero sí, ese es un pasaje que yo creo que nos ayuda a entender la Ahora, relación. pero, pero yo te pongo en una situación práctica y vos resolvelo con teología católica, ¿vale? Acá está Juancito, que es ateo. Juan es ateo. Y yo le predico el Evangelio. Yo le muestro que él está en enemistad con Dios, que él está destituido de la gloria de Dios. Le muestro que su vida está cautiva del pecado y que su destino es la muerte. Le predico la sangre redentora de Cristo, le muestro que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay verdad, que en Cristo hay felicidad, que en Cristo hay libertad. Le predico el Evangelio, le predico que Cristo murió por él para salvarlo y él reconoce que Jesús lo salvó, él se siente arrepentido de sus pecados y acepta a Jesús como Señor de la historia y bendice a Dios y santifica el nombre de Dios. Eh, en este momento que él acaba de arrepentirse, que creyó con su corazón y que confesó con su boca el señorío del Señor, eh, es en este momento yo puedo creer que si esa fe que él tiene es auténtica y si ese arrepentimiento que Dios le concede para que escape del lazo del diablo en el cual está cautivo es un don de Dios y que esa fe que él tiene es un don de Dios y que él con el corazón cree para justicia y con la boca proclama para salvación, ¿vos crees que en ese momento él es salvo? Si se muere, él tiene chances de ir al cielo o necesita hacer algo más en Bueno, este momento. sí, de hecho, el caso que planteas, pues ya sucedió, ¿no? Lo vemos en la ¿Ya? misma Sagrada Escritura, el hombre que estaba, El ladrón. que se le conoce el buen ladrón, ¿verdad? Sí, Al lado del Señor en la cruz. Entonces, no es tanto algo hipotético, sino es algo que no solo sucedió en ese caso de ladrón al lado del Señor en la cruz, sino ha sucedido a través de la historia, ¿no? Personas que a pesar de que no ocurre muy a menudo, pero sí muchas personas en ese momento final se arrepienten y claro que la gracia de Dios los alcanza, ¿no? En ese momento. Sin embargo, eso sería, digamos, que son casos extraordinarios, ¿no? Porque de manera ordinaria se llama al hombre a no solo creer en un instante o en un momento corto de tiempo, sino mantenerse en esa no, fidelidad, en claro. obediencia a los mandatos divinos, en la gracia divina. Pero vos eh, man- fíjate que ahí en la proclamación del señorío de Cristo y en la fe llegó la salvación. O sea, en ese sentido, acabas de profesar sola fe. ¿En qué sentido? En que no, Él tiene que vivir en las obras, pero no es que las obras son necesarias absolutamente para que Él se salve, salvo que Él siga viviendo y con sus obras niegue su fe, mostrará que su fe no es auténtica, que su fe claro. no es verdadera, pero si Él vive en santidad, edifica su fe, mantiene su fe. Y vos sabés que así interpreto yo la fe católica. Yo interpreto que la fe católica es una fe donde la salvación se da en todo el proceso. En todo el proceso hay salvación. Y todas las obras son obras de salvación. Y la fe es fe Ajá. de la salvación. Y el arrepentimiento es arrepentimiento de la salvación. Y los sacramentos son señales de la salvación. Y todos son rituales de la salvación. Y son sacramentos de la salvación. Y son señales de la salvación. Entonces, yo interpreto así el catolicismo. Ajá. Por eso no encuentro realmente una confrontación seria entre el catolicismo y la reforma. Sí, bueno, solo para que quede claro, no, no. El caso del ladrón en la cruz, como dije, es un caso extraordinario, eh, pero aceptar que la salvación pueda llegar a una persona cuando ya está a punto de morir, no significa afirmar lo que Santiago rechaza, ¿no? No significa afirmar la fe sola, No, porque la fe sin obras está muerta. El hombre es salvado por la fe,
pero la fe a la manera que la Biblia la describe, ¿no? Es una fe Sí, viva, no es una fe muerta. Entonces, claro, si hay una persona que no tuvo el tiempo de levantarse de su lecho de muerte, irse a bautizar, claro. recibir los sacramentos, vivir en obediencia, claro, no, eso ya es un caso Mira, extraordinario, ¿no? yo te la formulo así y yo estoy seguro que va a Ujú. estar de acuerdo. La salvación es solo por la fe, pero no una fe, no una fe muerta, sino una fe obrante, una fe que se pone en obras. Sí, o como dice San Pablo en Gálatas, que habla de la fe movida por la caridad, la fe movida Sí, sí, por el amor. claro. Ah, Sí, sí, con eso no hay ningún problema. El único problema surge cuando se dice que la fe sola es lo que te justifica. Entonces, esa no, categoría de fe sola, la iglesia claro. no la acepta. Ajá. Sí, Es es una que fe viva. no la puede aceptar. No la puede aceptar porque claramente las obras forman parte de la vida cristiana y la vida cristiana forma parte de la salvación. Sí, sí, así es. Entonces, bueno, yo creo que hemos abarcado bastante. Yo sé que hay otras muchas cosas que tanto tú como yo tuvimos que ser selectivos y ir dejando a un lado para darle una coherencia a nuestra charla, a nuestro diálogo y no queríamos desviarnos demasiado, ¿no? Am, pero sí, yo Hemos creo que abarcado muchos temas. sí, sí, sí. Oh, no, el solo misterio de la predestinación es enorme. Nadie lo puede resolver en su totalidad, ni los que ya son No, católicos, ni los que no son católicos, realmente nadie lo puede resolver en su no, totalidad. no, Am, pero es ujú, cierto que San Agustín dice que Dios escoge antes de la fundación del mundo los elegidos y los réprobos. Y después dice, es un misterio. ¿Cómo? ¿Por qué? Y todo eso. Pero sí, Agustín sí aclara que sí, sí hay predestinados y sí se salvan los predestinados y sí se condenan los réprobos. Eso sí lo sí. dice claramente Agustín. Y Después habla de justificación por fe y obras también, ¿no? sí, ahí sería bueno ver el texto, ¿no? Como me decías hace un momento, ¿qué texto, no? Sí, Ajá, porque la iglesia en su análisis final, que eso me encanta de la iglesia, ¿no? Que la iglesia no depende de un teólogo, no depende de un padre de la iglesia, sino es que verdad, la iglesia siempre al final es verdad. están en unión, ¿verdad? Y la iglesia sí reprobó la tesis que propuso Calvino de la doble predestinación, ¿no? Que unos estarían predestinados a la gloria del cielo, mientras que otros estarían predestinados a la condenación. Esa tesis sí la iglesia no la terminó aceptando, la reprobó, ¿no? Ya sobre lo de San Agustín, aunque la iglesia no depende de San Agustín, pero sí sería interesante, como dices tú, qué texto, ¿no? ¿De qué texto hablas? Podemos, Eh, podemos en algún momento sí, nos juntamos y estudiamos el texto, o sea, lo pasamos en la pantalla y lo sí, vamos sí, leyendo. sí, 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 sí. sería muy Este, interesante algún pensamiento o unas palabras aquí para ya irnos despidiendo. quedarme con lo que dijiste. Qué bueno, porque siempre que hay una discusión, un disenso, la Iglesia Católica hace un concilio y los protestantes hacen otra iglesia, ¿no? Entonces, qué bueno que es, qué bueno que es que la fe católica no dependa de, yo lo voy a decir así medio tosco, pues yo soy medio tosco para decir algunas cosas, ¿no? Que no dependa de un gordo panzón que está sentado en una computadora leyendo la Biblia en hebreo. O sea, qué bueno que nosotros tenemos que creer en el Cristo que predica la iglesia, no en el Cristo que construye un teólogo en la soledad de su armario, digamos, ¿no? Ujú, O sea, ¿qué confianza puedo tener yo en un teólogo de armario? Yo creo en el Cristo que predica la iglesia, en el Cristo que predicó la iglesia en el siglo I, en el Cristo que predicó la iglesia en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, que creyeron todos los cristianos y que seguirán creyendo todos los cristianos. Nosotros creemos en el Cristo de la iglesia, no creemos en el Cristo de un teólogo. Y esa es la maravilla que tiene Cristo, que Cristo es ujú. el Cristo de un pueblo, que es el Dios de un pueblo, ¿no? Y es en el pueblo donde nosotros tenemos fe. Yo creo que lo has dicho, mejor no lo pudiste haber dicho. Es que esto que estás diciendo me hiciste recordar a mí mismo, o sea, mi proceso cuando pasé del protestantismo al catolicismo. Esto que dijiste, el Cristo de la iglesia,
de hecho, la verdad, yo mismo no lo había puesto en una frase así. Yo creo en el Cristo que predica la iglesia. Más bien llegué a lo mismo, pero yo venía desde otro lado, porque yo hablaba mucho del Cristo histórico, el Cristo histórico, el Cristo histórico, hasta que un día me vino a la mente, dije, oye, ¿por qué hablo tanto de un Cristo histórico, pero no me preocupo tanto por la iglesia histórica? Entonces, el Cristo histórico me hizo que yo me preguntara, ok, si hay un Cristo histórico, significa que hay una iglesia histórica y yo quiero encontrarla, Perfecto. ¿no? Y El así fue razonamiento es como, perfecto. exacto. Así fue como llegué a la iglesia, ¿no? Entonces, ahora me identifico con las palabras que has dicho. Yo creo en el Cristo que predica la iglesia, ¿no? Y claro, no significa porque muchos se confunden, Jonathan, con eso termino. Dicen, no, lo que tú estás diciendo ya es como cometer suicidio intelectual. Significa que ya no vas a estudiar, ya no vas a indagar, ya no vas a ser inquisitivo, ya no vas a usar el cerebro para hacer teología. Piensan que porque decimos que yo termino creyendo en el Cristo que predica la iglesia o lo que enseña la iglesia, como que creen que necesariamente eso equivale a cometer suicidio intelectual. No, es que ¿sabe qué pasa, José? El gran error del protestantismo es que considera que el cristianismo es una religión del libro. Ujú, El cristianismo no es una religión del libro, es una religión de la palabra, que son dos cosas diferentes, porque ujú, la fe no viene por el leer, la fe viene por el oír, y el oír del testimonio de un pueblo que ha visto, y el pueblo que ha visto son los apóstoles. Y si los apóstoles no dejaron una sucesión de testigos que transmiten ese testimonio para que se escuche la fe de un pueblo, la fe no tiene sentido. La fe tiene que ver con un pueblo que ha visto, que da testimonio y que ese testimonio lo escucha el candidato, cree por fe aquello que se escucha es verdadero y puede ver a través de los ojos del otro lo que ha visto el testigo a través de la fe. Eso es el cristianismo. Y el ujú, cristianismo se da en la iglesia. Si la iglesia es testigo de Jesucristo, entonces ese testimonio se predica y el evangelio es el evangelio de la iglesia, no es el evangelio de Lutero ni de San Agustín, no es el evangelio de Santo Tomás, es el evangelio de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, y es por eso que Dios envía a la iglesia a los que han de ser salvos. Sin la iglesia no hay salvación. ujú. Tal vez sería bueno para, si después nos volvemos a juntar en otra charla así, informal, hablar sobre la iglesia, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Yo creo que esa es la iglesia católica. No sé exactamente si tú tendrás la iglesia católica en Yo también mente. creo lo mismo. Yo Ok. también creo lo mismo. Yo te digo, si yo me pregunto cuál es la iglesia de Cristo, no puedo llegar a otra iglesia. Mi problema es el evangelio, es comprender bien el evangelio. Es ahí donde Ujú. yo tengo algunas discordancias, pero yo no Ok. tengo ninguna duda que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, no, no tengo ninguna duda de eso. Ok, perfecto, Jonathan. Jonathan, me ha encantado, he disfrutado este diálogo. Te quiero agradecer por haber aceptado la invitación, por haberte conectado y haberme aguantado. De repente, como tú dijiste, tenemos algunas discrepancias, pero yo creo que hemos hecho un buen esfuerzo para que fluya el diálogo y poder continuar. Y bueno, Jonathan, gracias a nombre de Gracias. ¿Vos te de sentiste todo. bien? Me sentí muy bien, me encantó esta charla y bueno, pues te dejo que te despidas, ¿no? Te dejo que te despidas. Bueno, para mí es un placer estar en tu canal con la gente que sigue, que son suscriptores, ¿no? de tu canal. Me ha sorprendido siempre el amor cristiano con el que vos hablás, con el que vos debatís, el respeto y la altura que tenés, no solo la altura intelectual, porque efectivamente de los que yo conozco sos un exponente muy, muy bueno del catolicismo, sino además tenés un corazón pastoral que te permite predicar la verdad con amor y no caer en las trampas del egoísmo, la mezquindad ni la locura y el desenfreno ese, ¿no? Que por ahí uno en la confrontación puede caer. Nunca te he visto caer en esa tentación, así que eh, predicas con mansedumbre y corregís con mansedumbre, y eso da un testimonio cristiano impresionante. Ese testimonio tuyo de la mansedumbre con la cual enseñás, eh, predica mucho más de Cristo que cualquier sana doctrina, digamos, ¿no? Así que te felicito por eso. No, Gracias.
No, gracias por tu generosidad en tus palabras, Jonathan. Y bueno, vamos a estar en contacto, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Ya sabes, Vamos a no sé si... Argentina. Sí, 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 te iba a decir, no sé si sabes o no sabes, pero yo pues desde que nuestro México lo dejaron fuera, yo he estado apoyando al equipo argentino y yo ya, mira, Vamos, mira, yo necesito la vamos, mía, pues. no sé, ahora no la encuentras, está agotada Bueno, en si no todo. la conseguiste, la mando, no hay drama. Si no la conseguiste, la mando. No, no, pues gracias. Y yo te mando una ahí, una del tricolor, ¿no? Ahí de la selección. Aunque tú ya Tengo, tienes, ¿eh? tengo, Tienes varias, ¿no? tengo varias de México, la suplente y la titular. Fuerte abrazo. Un abrazo, Dios te bendiga. Gracias. Chao, chao.